Hola chicos, bienvenidos al teórico práctico número 10 y último en esta oportunidad de espectroscopía. En este tema vamos a dejar atrás un poco los análisis volumétricos de la química analítica para introducirnos en los métodos ópticos de análisis. Como vieron en teoría, nos enfocamos en esta oportunidad en la espectroscopía de absorción, métodos que se basan en la absorción de la luz por parte de un analito. A grandes rasgos podemos decir que si el analito está a mayor concentración, mayor será la potencia absorbida de la luz. En lo que es la parte práctica, siempre tenemos que trabajar con luz monocromática y un analito coloreado, con color. Un parámetro muy importante en este nuevo tema es la absorbancia, que se representa con la A mayúscula, que es una idea de la potencia de la luz absorbida por un analito. Este parámetro puede ser medido a través de un espectrofotómetro, por eso es que recomiendo y adjunto a esta clase un pequeño video de 2 minutos para que se familiaricen con este instrumento con el que podrá realizarse estas determinaciones. Bien, comencemos con un pequeño repaso. En este tema vamos a tener como base a la ley de Lambert y Beer. La ley de Lambert y Beer se define como la A, absorbancia, este parámetro importante en este tema, que es igual a una constante por B por C, siendo A, como dijimos, la absorbancia, B, el paso o camino óptico, que es el espesor de la cubeta donde se coloca la muestra y se mide en centímetros, y la C, la concentración de dicha muestra. Esta constante, que se refiere a la capacidad de la materia de absorber luz, puede ser definida como A minúscula o como épsilon. Si se define como A minúscula, hablamos de absortividad. Siempre se utiliza esta constante cuando la concentración de la solución está expresada en gramos por litro. Y cuando la concentración de la solución está expresada en moles por litro, hablamos de absortividad molar. Por lo tanto, podemos decir que la ley de Lambert y Beer puede ser definida como absorbancia es igual a absortividad molar por el camino óptico por la concentración. Haciendo un análisis de unidades, esta constante, cuando la concentración, recordemos, se trabaja con moles por litro o molar, esta constante tendrá como unidad el litro sobre mol por centímetro. Y cuando se trabaja con absortividad, es decir, cuando la concentración de la solución se expresa en gramos por litro, esta constante tendrá como unidades litros sobre gramos por centímetro. Bueno, en definitiva, sea cual sea el caso con el que nos toquemos en las situaciones problemáticas, la absorbancia es igual a dos constantes, absortividad molar y el espesor de la cubeta, que siempre trabajaremos con el mismo espesor, y dos variables, absorbancia y concentración, que en una expresión matemática tienen una relación directamente proporcional. Por lo cual, si hacemos una gráfica de absorbancia en función de la concentración, siempre obtendremos una línea recta. Esta línea recta se le denomina curva patrón. Iniciemos algunas aplicaciones de la espectrofotometría de absorción. Veamos 4 problemas en la clase de hoy. Quisiera antes que nada que repasemos dos términos. Repasemos qué es la curva patrón y cómo se prepara la curva. ¿Qué es una curva patrón? Una curva patrón, ¿o para qué sirve? ¿Para qué realizamos una curva patrón? ¿Para qué la realizamos? Para encontrar la concentración de una muestra problema, es decir, de concentración desconocida, a partir de la medida de su absorbancia. ¿Y cuáles son los pasos para
preparar la curva. Los pasos son, primero, necesitamos preparar muestras de concentración conocida del analito, de la muestra a determinar, diferentes diluciones. Luego, medir en el espectrofotómetro las absorbancias de cada una de esas muestras. Entonces, para cada concentración conocida, tengo un valor determinado de absorbancia. Entonces, por ese motivo, podré confeccionar la curva patrón con los datos de concentración de cada dilución y la respectiva medida de absorbancia de cada una. Para luego, en el caso de que yo tenga una muestra que no sepa su concentración, poder medir su absorbancia, para luego encontrar su concentración extrapolando a través de la curva patrón. El primer problema nos va a permitir comprender mejor estos pasos. Este primer problema dice, para determinar sal férrica colorimétricamente, se prepara una curva patrón a partir de un estándar de 0,8 miligramos por ciento, es decir, una unidad de concentración. Se realizaron de este estándar diluciones a la 1 media y a la 1 cuarto, y se leyeron la absorbancia. Para ese estándar, es decir, esta concentración, la absorbancia es de 0,420. Para el estándar diluido a la mitad, 0,215 de absorbancia, y para el estándar diluido a la cuarta parte, una absorbancia de 0,109. ¿Qué debemos hacer acá? Dibuje la gráfica correspondiente y obtenga de ella la concentración de una muestra problema cuya absorbancia es 0,270. Entonces repasemos rápidamente los pasos que dijimos que teníamos que tener en cuenta para armar una curva patrón. En una primera medida, preparar diferentes diluciones. En este caso, en el problema ya lo tenemos preparado. Diluciones a la 0,8, a la dilución a la mitad, que sería 0,4, y a la dilución a la cuarta parte, que sería 0,2. Posteriormente se miden las absorbancias. También ya lo hizo el enunciado del problema, me está indicando que estos dos pasos ya se hicieron. Para la solución de 0,8 miligramos por ciento, este es el valor de absorbancia que se obtuvo en el espectrofotómetro. Para la de 0,4 miligramos por ciento y para la de 0,2 este. Luego debemos armarla la curva, es decir, una curva de absorbancia en función de la concentración. Entonces ya tengo tres puntos, este de concentración con este de absorbancia, este de concentración con este de absorbancia, y este de concentración con este de absorbancia, para poder colocarlos en este tipo de gráficos y poder trazar la mejor curva. En este caso se le llama matemáticamente una curva, pero sabemos que es una recta, por ser una función lineal entre ambos parámetros. Mi recomendación acá, al trazar la curva, es que utilicemos la escala adecuada. Siempre nosotros trabajaremos en este orden de concentraciones y de absorbancia. Entonces, cuando tengamos que usar la escala de las absorbancias, podemos ir de 0,100 en 0,100, es decir, primera marca 0,100, segunda marca 0,200, 0,300 y así. Y cuando trabajemos con concentración, en este caso miligramos por ciento, podemos ir de 0,1 en 0,1. Entonces, para la primera distancia 0,1, equidistantemente 0,2, 0,3, 0,4 y así. Entonces, esa es la escala que utilizaremos para marcar los puntos con los que trabajaremos acá, que es lo que haremos a continuación. Entonces, acá ¿qué hice? Marqué los puntos que el problema me da. Para una concentración de 0,2, una absorbancia de 0,109, aproximadamente ahí, y ese es el punto. 0,109, casi 0,110. Para una absorbancia de 0,4, para una concentración de 0,4, una absorbancia de 0,215. Aproximadamente acá, ustedes si trabajan con papel cuadriculado, podrán hacer una escala muchísimo mejor y muchísimo más precisa. Entonces este es el punto del medio, y para una concentración de 0,8, la absorbancia es de 0,420, es decir, aproximadamente acá. Y ahí tengo los tres puntos con los cuales yo determine la absorbancia de la muestra
con concentraciones conocidas. Entonces estoy en condiciones ahora de trazar la mejor recta posible, que es lo que hice ahí, una recta que parte del origen del gráfico y toca los 3 puntos. Entonces, ¿qué es lo que me decía el problema? El problema me decía que una vez yo necesitaba saber la concentración de una muestra cuya absorbancia, medida en el espectrofotómetro, me da un valor de 0,270. Entonces me voy a la escala de absorbancia, ubico los 0,270 y el hecho de extrapolar se refiere a esta acción. Sigo el valor de la absorbancia de la muestra problema hasta que choco con la curva patrón, con la recta. Entonces choco en este punto y a partir de este punto me fijo cuál es la concentración que corresponde a ese valor de absorbancia. En este caso, para 0,270, claramente vemos que en la gráfica nos da un valor de concentración de 0,5 miligramos por 100. Y esa es la respuesta. Ahí tenemos el valor de 0,5 y la concentración de la muestra problema era 0,5 miligramos por 100. ¿Qué pudimos ver ahí con ese problema? Que tuvimos preparadas 3 diluciones. A cada una de esas diluciones medimos su absorbancia en el espectrofotómetro. Con esos 3 puntos pudimos colocarlos en la curva para poder trazar a la curva para finalmente extrapolar y obtener el valor de una concentración de una muestra problema a partir de su medida de absorbancia. Pasemos a otro problema. Este problema nos dice, una disolución de 4 por 10 a la menos 4 molar de una sustancia X tiene una absorbancia de 0,636 a 500 micras. Esta es la longitud de onda. Recordemos que cada determinación debe hacerse a la longitud de onda de máxima absorbancia, siempre para cada sustancia es una determinada. Cuando fue examinada por una cubeta de 1,5 centímetros. ¿Cuál es la absortividad? O sea, A minúscula, esa constante me está pidiendo. De la sustancia X a 500 micras. Y me da el peso molecular de esa sustancia X. Analicemos entonces el problema. Como datos me da una concentración molar de la sustancia X, su absorbancia y el espesor de la cubeta. Repasemos. Absortividad, hablábamos de absortividad como una constante cuando la concentración de la muestra problema estaba expresada en gramos sobre litro. Pero acá la concentración de la muestra problema está expresada en moles sobre litro, es decir, molar. Entonces, para poder aplicar la ley de Lambert-Beer con esta y determinar la absortividad, debemos pasar esta concentración de moles por litro a gramos por litro. Para eso conocemos su peso molecular, entonces diremos, si un mol de esta sustancia equivalen a 125 gramos, los 4 por 10 a la menos 4 moles equivalen a X gramos. Entonces, esa operación matemática me da 0,05 gramos por litro, porque es en el mismo volumen, pero transforme esos moles en gramos. Entonces, ya podemos analizar el problema de otra manera. Tengo como dato que la concentración de la muestra problema es 4 por 10 a la menos 4 molar o 0,05 gramos por litro, lo que acabamos de hacer. La absorbancia y el camino óptico ya analizado. Aplicamos la ley de Lambert y Beer, absorbancia es igual a absortividad por B por C. Como el problema me pide absortividad, la despejo, entonces la absortividad va a ser igual a la absorbancia, que es una medida adimensional, no tiene unidades la absorbancia, sobre B y sobre C. Espejo, absorbancia 0,636, el espesor de la cubeta o camino óptico 1,5 centímetros y la concentración expresada en gramos sobre litro 0,05 para calcular la absortividad. Ahí vemos claramente cómo me va a quedar la unidad. Este litros va a quedar en el denominador
Entonces la unidad va a ser litros sobre centímetros por gramo. Hago esta operación matemática y obtendré como valor que la absortividad para esta sustancia será de 8,48 litros sobre gramos por centímetro. Entonces, acabamos de ver una aplicación sencilla de la ley de Lambert-Beer. Veamos el siguiente problema. El siguiente problema dice: para evitar el riesgo de toxicidad en viñedos por excesivo agregado de cobre al terreno, se investiga en qué cantidad se encuentra presente dicho elemento en porciones de suelo. Entonces, esta es la parte práctica de una muestra de cobre. Siendo 0,6 la lectura proporcionada por una solución patrón de 3, gramos por litro, ¿cuál será la concentración de cobre en la muestra si la absorbancia es de 0,2? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Los datos nos dicen que para una absorbancia de muestra de cobre de 0,6, la concentración es de 3 gramos sobre litro. Para otra muestra de concentración desconocida, la absorbancia nos da 0,2. Queremos saber la concentración de esa muestra. Debemos recordar acá dos cosas, que seguramente acá se ha trazado una curva patrón y de esa misma manera, la absorbancia y la concentración son dos parámetros directamente proporcionales. Entonces, podemos trabajar de una manera directa a través de una regla de 3 y diremos lo siguiente. Si para 0,6 de absorbancia tengo una concentración de 3 gramos sobre litro, para 0,2, X. Entonces, a partir de una relación sencilla de regla de 3, podemos obtener que la concentración problema será de 0,1 gramos sobre litro. Un problema sencillo en este caso. Veamos una situación problemática más, con la finalidad también de aplicar la expresión matemática de la ley de Lambert-Beer. Entonces, nos dice el problema. La absorbancia de una solución de permanganato de potasio es 1,577 medida a 570 nanómetros. Siempre el problema nos da como dato práctico, como dato instrumental, la longitud de onda con la que trabajamos. Seguimos leyendo. Sabiendo que la absortividad molar del permanganato es 2.235 litros sobre mol por centímetro y que se realizó la determinación con una cubeta de 2 centímetros, calcule la concentración de la muestra en gramos sobre litro y nos da el peso molecular de la sustancia. Antes de analizar el problema, les propongo que analicemos algo. Nos habla de absortividad molar de la constante en forma de épsilon. Es decir, que para poder expresar la ley de Lambert y Beer, la concentración de la muestra problema debe estar expresada en moles por litro. Y acá la tenemos en gramos por litro. Entonces vamos a tener que hacer una determinación previa. Entonces, ¿qué dato nos da el problema? Que para una absorbancia de 1,577, la absortividad molar es de 2.235 litros sobre mol por centímetro, el espesor de la cubeta o camino óptico es de 2 centímetros, y cuál es la concentración de esa muestra con esta determinación, pero en gramos por litro. ¿Qué haremos ahí? Aplicamos la ley de Lambert y Beer con épsilon, absorbancia es igual a absortividad molar por camino óptico por C, despejamos concentración es igual a absorbancia sobre absortividad molar por camino óptico, reemplazamos los valores, cada uno de los valores, acá se simplifica centímetros con centímetros, entonces la unidad nos quedará en mol sobre litro. ¿Qué valor nos queda? 3,51 por 10 a la menos 4 moles por litro. Nos queda un paso más, expresar esa concentración en gramos por litro, por ese motivo obtenemos el peso molecular. Entonces diremos, si el peso molecular del permanganato de potasio es 158 gramos sobre mol, un mol de permanganato de potasio 158 gramos. Los 3,51 por 10 a la menos 4 moles, X gramos,
que obtendremos un valor de 5,5 por 10 a la menos 2 gramos sobre el litro para obtener el resultado con la unidad en el cual el problema nos pedía. Bien, esa es una síntesis de las situaciones problemáticas de este tema de espectroscopía. Por un lado, datos de una muestra problema a partir de una curva patrón, y por otro lado, aplicaciones diversas de la ley de Lambert-Eaton. Bien, no se olviden estar atentos al Classroom y la comunicación con su profesor tutor, y que este tema en particular se rinde tanto teoría como práctica. Cualquier cosa, todo está perfectamente informado en el aula virtual de la universidad, y seguramente se repite en el Classroom de cada comisión. Bien, estamos atentos a sus consultas y muchísimas gracias por su atención.